el artículo 29 de su Código Notarial. Y en cuanto al contenido, tenemos que todo el protocolo se compone de escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma y otros documentos que el notario autoriza de conformidad con la ley. En las diapositivas también se les hizo llegar la razón de cierre de protocolo, que eso lo hemos discutido ampliamente con ustedes y hemos platicado cómo se hace una razón de cierre de protocolo y que al índice en la práctica nosotros como costumbre tenemos hacerle una razón de cierre al índice también. Muchos notarios no le hacen esa razón, pero sí acostumbramos a hacerlo. Aunque ahí el código notarial pues ha sido muy claro con ustedes y les ha explicado en el sentido de que dice observaciones si las hubiere, dice al índice. Sin embargo, a la razón de cierre de protocolo sí siempre se acostumbra de colocar algo, lo que establece el artículo 12, creo que ya no me recuerdo, hace 8 días di esa clase, ¿verdad? Que sí señala 4 o 5 requisitos, dice cuántos instrumentos públicos autorizó, cuáles son sus actas de protocolación, cuántas hizo, cuántas razones de legalización y alguna otra situación que usted ponga y que en la práctica yo ya les expliqué que nosotros siempre colocamos si tuvimos instrumentos cancelados o no, y muchos notarios también acostumbran a colocar si hicieron algunas ampliaciones, aclaraciones, aunque las ampliaciones y aclaraciones al margen de los instrumentos públicos que se aclaran se coloca, ¿verdad? Yo les aconsejé, ¿verdad?, que no se pusiera con lapicero para no lastimar la hoja de protocolo que no es nuestra, ¿verdad?, que tenemos que devolverla, que se pusiera con lápiz. El lápiz no, solo alguien interesado podría borrarlo, ¿va? Sin embargo, el índice también guía en donde dice ampliación de instrumento público número tal. En relación a las diapositivas, tenemos también 5 preguntas. Hoy me adelanté a decir esto porque voy a hablar ampliamente de cada uno de los instrumentos públicos, ¿verdad?, tal y como se establece los objetivos específicos. En relación a las preguntas, yo leí ahí que decía alguien en el grupo que colocó, ¿verdad?, que como que la universidad rural fue la que dijo de que, no sé, pero yo tal vez malinterpreté, de que los profesores contestaban las preguntas en las clases y que como que no hicieran caso, algo así, porque podían variar. No, pues no pueden variar. Y nosotros no está, yo en mi caso pues no estoy contestando las preguntas, estoy orientando. Contestar la pregunta significa que yo la hago y yo la respondo. Entonces, ¿qué chiste tiene estar dando clases, verdad? Yo les digo a ustedes y a Universidad Rural que tengo más de 20 años de ser docente. Y en sede central, todos los egresados que son, he sacado más de 20 promociones. Ya muchos profesionales en la calle, muchos abogados y notarios, y ellos saben cómo trabajo, ¿verdad? Y no soy de los docentes que regalan un curso. No. Conmigo, si quieren ganar, tienen que esforzarse, tienen que aprender. Y los que están un día sábado, sede central, me conocen, que no regalo un curso. No les digo cómo me decían, porque si no, ya ustedes así me van a decir también, y entonces me van a conocer a nivel nacional, como me decían, pero yo no regalo curso. Entonces, no puedo yo hacer la pregunta y responderla. Es ilógico, ¿verdad? Porque que sí me han preguntado, hay una jovencita que me preguntó y yo en la clase hace 8 días les dije, bueno, con la explicación que di, creo que di respuesta a la pregunta que me hizo la jovencita tal y tal, ¿verdad? Pero en realidad tampoco son preguntas difíciles las que hacemos, ¿verdad? Porque más que todo aquí en las clases, pues yo lo único que me dedico ciertos minutos, pues a hacerles conciencia a ustedes que no se dejen llevar solo con la plataforma y solo con la clase virtual. Yo les he dicho y les he exigido que tienen que estudiar, que tienen que ser mejor que nosotros cada día. Miren ese problema que tenemos ahorita jurídico, en donde se está persiguiendo ahora a los señores diputados porque dice que están incumpliendo una resolución de la CC. También la ley es correcta cuando dice que no podemos obedecer resoluciones abiertamente ilegales y todos tenemos derecho a pensar, ¿verdad?, si está bien o no. Entonces miren todo ese problema jurídico, pues que muchos vamos a saber
salir, primero Dios, yo no, ¿verdad? Yo hasta aquí he estado bien, pues no se me ha atacado nada, yo me he dedicado a trabajar, y yo sé que dictar una resolución o una sentencia es un don divino, yo así lo tomo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues me he dedicado a eso. Aparte de todo, pues le pagan muy bien a uno, ¿por qué no hacerlo, verdad? Entonces, todos esos espacios que nosotros vamos a ir dejando, ustedes los van a ir tomando siempre y cuando sean buenos profesionales y estudien. Yo sí suplico que no se queden esos libros que hicieron llegar, aquí lo tengo al revés, no los pierdan de vista, bajen, pónganlos en la compu y estudienlos. Están bonitos los libros, mandan ejemplos, métanse a las páginas de los registros para ver cómo funcionan los registros y si ya de por sí no podemos mandarlos nosotros a ver los registros, porque en este notariado 2 es donde se manda a que vayan a conocer los registros y ya de por sí no podemos hacerlo, entonces ustedes ingresen a las páginas, pero yo sí suplico que estudien y no se dejen llevar de 2, 3 preguntas que estamos haciendo que están re fáciles. Y encima yo creo que es respuesta múltiple, ¿verdad? Que damos 4 posibles respuestas. Entonces, la pregunta 1 dice: el documento autorizado por un abogado sirve para dar fe de actos y contratos en donde intervienen las partes y él en su calidad de fe pública. Se mandan 4 respuestas y usted decidirá cuál de las 4 es. Parte del contenido del instrumento público, específicamente de una identificación de persona, es la comparecencia de testigos hábiles, dice. Yo digo que esta pregunta está un poco ambigua, pero vamos a tener cuidado al momento de mandar la respuesta. ¿Cuáles son los fundamentos legales para realizar un acta de protocolización de documentos provenientes del extranjero? Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. La razón de legalización de la firma es la que se coloca en un documento público y el notario lo único que hace es. Entonces, eso también vamos a hablar cuando hablemos del contenido del instrumento público, vamos a hablar también de ese tema, de la razón de legalización de firma y la razón de cierre de protocolo y la redacción del índice deben redactarse en forma igual, dice. A eso se refiere entonces el contenido del instrumento público, que son las diapositivas. No puedo yo decirles hoy directamente la respuesta, porque pues la respuesta pues ustedes la tienen que saber, ¿verdad? De hecho, ustedes saben perfectamente, ya después de que hemos trabajado nosotros, que hayamos trabajado hora y media este curso, ya ustedes van a saber perfectamente cómo nos va a funcionar cada situación. Entonces aquí, ahí estamos con ese tema. En realidad, yo creo que aquí estamos, aquí vamos a hacer a un lado esta computadora porque ya me provocó problemas, mejor aquí en mi celular voy a ir lloviendo. Bueno, esas son las diapositivas. Ese es el tema del día de hoy. Pero a nosotros nos toca ver en realidad en sí el contenido del instrumento público. Hemos platicado abiertamente que todos los actos o contratos que el doctor Neri Muñoz hace una diferencia en su capítulo 1, dice él, hecho jurídico y acto jurídico. Ustedes tienen ahí su libro. Él hace una diferencia y dice que es acto y que es hecho jurídico. Pero a nosotros nos interesa el acto jurídico, ¿verdad? Aunque hechos jurídicos que suceden, que son de la propia naturaleza, si nosotros queremos que el notario haga constar determinadas situaciones, pues podemos requerir sus servicios y él puede hacerlo constar en escritura pública, en acta notarial. Sin embargo, nosotros tenemos que platicar un poco ahorita, que a ver si nos da tiempo, ¿verdad?, de platicar de todos esos temas, más que todo vamos a hablar de la escritura pública, que es que casi con esto vamos aterrizando a lo que es el instrumento público. No olviden ustedes de que vemos eso y el otro sábado también lo vemos, el próximo sábado es que tienen ustedes su primer parcial y dejamos de verlo, porque esto más profundo ustedes lo van a ver en Notariado 4.
4, que es cuando les van a analizar cada instrumento público y les van a señalar las partes de cada instrumento público. Entonces caemos al tema de que el doctor Nelly Muñoz hace una diferencia. Está en el video de la semana 3, dice. El video es poco, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Aquí es donde vamos a ampliar. De la clase del sábado, la virtual, es el complemento de la plataforma, del video de la plataforma, que son solamente 15 minutos. Aquí estamos hablando de hora y media. Entonces el doctor Nelly Muñoz nos explica que el acto jurídico, dice, es producto de la voluntad del hombre, dice el doctor Nelly Muñoz, y ya de ahí él empieza a explicarnos lo que es un negocio jurídico. Y el negocio jurídico, nosotros lo entendemos, ya está revisado completamente en derecho civil, no sé cuál de los civiles, es civil 4, creo yo que es el que llevan el negocio jurídico de los contratos en particular, que ya lo vieron o lo están viendo ustedes en clase. El negocio jurídico es aquel que tiene como consecuencia crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre las partes. Ahorita pues no tanto, ¿verdad? Pero Guatemala es un país en donde se vive negociando, se vive haciendo negocios de cualquier índole. Nosotros vamos a centrarnos un poquitito en el negocio, en la escritura de compraventa, nos vamos a centrar un poquitito en esa escritura de compraventa de bienes inmuebles, que en realidad cuando ustedes aperturan su protocolo, ustedes se van a dar cuenta, y yo espero que se recuerden de mí ese momento que ustedes aperturan su protocolo, que de 100 instrumentos públicos, por lo menos 90 van a ser contratos de compraventa. Las personas se mantienen comprando y vendiendo bienes inmuebles. Hoy los bienes inmuebles han ido un poco a la baja por la misma situación que estamos viviendo. Nadie quiere invertir, nadie quiere comprar, nadie se atreve, porque uno piensa que en cualquier momento pues puede haber un contagio y ya no la puede uno contar, ¿verdad? Entonces, los bienes inmuebles han ido a la baja. Yo he estado revisando que el modelo que está utilizando Guatemala ahorita para vivir es el modelo de apartamentos, ¿verdad? Ya no es aquellas casas con los grandes jardines y las grandes arboledas, o por lo menos pedazos de tierra donde uno tiene asentados un inmueble, sino ya son apartamentos o son propiedad horizontal, y hay una cantidad. Dice, ¿cuántos apartamentos están vendiendo en este pedazo? Se están vendiendo 70 apartamentos. Dice, hay 80 apartamentos. Ya el modelo de vida aquí en Guatemala ya es modelo apartamento. Entonces, la compra-venta de bien inmueble va a estar a la orden del día. Las inmobiliarias hacen contratos directos con los notarios, en donde no pagan por contrato, ¿verdad? Sino pagan mensual, y el notario pone a disposición de la inmobiliaria el protocolo para poder realizar esos tipos de contratos. Entonces, el negocio jurídico va en ese rumbo. Ahorita también, con el problema que estamos viviendo, muchos negocios cerraron, muchas empresas cerraron, pero ya desde abril a mayo empezaron a cerrar las empresas. Entonces, ahorita que ya todo está repuntando, ¿verdad? Que ya estamos iniciando, ya ven ustedes que el organismo judicial el día 10 inicia labores, y el día 17 se terminan en derecho laboral. Para que ustedes lo sepan, en derecho laboral ya se habilitan plazos a partir del día 17, habilitados los plazos, señaladas las audiencias. Miren, hay miles y miles de audiencias que no se llevaron a cabo. En derecho penal, el 28 de agosto se habilitan los plazos totalmente. Entonces, ya estamos volviendo a trabajar. Espero en Dios que no haya una caída de contagios, porque entonces sí se va a tener que volver a cerrar nuevamente, porque nuestros hospitales ya no dan una, ¿verdad? Los privados son tan carísimos. Entonces, vemos que estamos ya listos, pero muchas empresas cerraron. Tienen 2, 3 meses de que no aperturaron. Comercios, restaurantes, sociedades anónimas, los restaurantes, ahí es donde se va a tener el trabajo.
Ahí es donde el notario va a hacer su trabajo, ahí es donde se va a hacer la negociación jurídica de la que nos platica el libro, porque se van a tener que crear sociedades anónimas nuevamente, sociedades de responsabilidad limitada, comandita simple, comandita por acciones y todo comerciantes individuales. Recuerden ustedes que el comerciante individual también es un negocio jurídico porque es la persona a título individual que va a abrir una tienda, un comedor, un restaurante, no sé, cualquier situación que también es derecho mercantil. Y ustedes les hicieron llegar ahí el librito de la contratación mercantil, que está muy bonito también, yo anoche lo estuve leyendo. Ahí es donde va a entrar el rol del negocio jurídico. Pero ¿cómo se perfecciona un negocio jurídico? Es a través de un contrato de la forma que el notario le quiera llamar. Y ahí está el rol del notario. Ahí está la participación de nuestra profesión, en donde aunque sea una cosa tan sencilla como ese registro mercantil ya está abierto, nunca cerró el registro mercantil, cerró 8 o 15 días, el registro general de la propiedad también 8 o 15 días, siempre estuvo abierto, a título de los registros siempre estuvieron abiertos, de hacer la gran cola para ingresar y recibir 2, 3 cositas, ¿verdad? Lo que sí se suspendieron fueron los plazos procesales, esos sí fueron suspendidos y ahorita, como les dije, habilitados ya nuevamente. A partir del 10 se abren todos los órganos jurisdiccionales, o sea, lunes, se abren todos los órganos, se pueden registrar propiedades, se abren todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del organismo judicial, también el Estado va a abrir todo, solamente que a título de turno y ya no solo constitucional y conflictos colectivos como se había quedado, no, todos los temas. En penal la otra vez dijeron que se habían suspendido 38,000 audiencias. Nosotros también suspendimos muchas audiencias. Y a pesar que segunda instancia, que es un poquito más tranquilo que primera instancia, suspendimos bastante. Entonces, así es, compañerita, la que está preguntando. Entonces, vamos a participar en los contratos. Todos los notarios van a participar porque hay que abrir los negocios, hay que iniciar, hay que ver cómo se logra salir. Hay que inventar cómo salir. Y ahí es donde entra el rol del notario. Contrato, la definición de contrato, pues es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones de la forma que sea. De ahí tenemos nosotros que los elementos del contrato, dice aquí, ya ustedes lo saben, que es el consentimiento, el objeto lícito, y ante todo, cualquier situación para ir con notario, para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, lo que media en derecho notarial es el consentimiento. Si no hay consentimiento, el notario no tiene intervención, porque presionar de alguna forma a alguna de las partes que comparecen a su bufete es ya buscar problemas más adelante. No se puede presionar, no se puede obligar a firmar, porque ahí de común acuerdo las partes que comparecen al bufete son las que le van a decir al notario qué es lo que el notario quiere que haga. Entonces, y otra cosa, una situación muy importante, es que lo que el notario vaya a faccionar o que el notario vaya a plasmar en el documento o en el instrumento público debe ser lícito. No puedo, ya la otra vez les dije, ¿verdad? Que no podía yo hacer una compraventa de algo ilícito, ¿verdad? De algo que no está en venta, que no es de comercio normal, ¿verdad? Que no es de comercio de que deme 2 cigarros de ya saben ustedes qué, no, ¿verdad? No, no, no. Tienen que ser cuestiones lícitas las que se van a vender. Y ante todo, yo como vendedor, si quiero vender un lote de libros del doctor Neri Muñoz, tengo que tener autorización de él para poderlas vender. No puedo decir, vengo a venderle 100 libros del doctor Neri Muñoz y él no me ha autorizado a venderlos, porque entonces ahí sí estaría yo
cometiendo un delito. Y como notario no puedo hacer constar en un documento esa venta si no media la voluntad de la persona. Entonces, todo ese tipo de cositas son las que el notario tiene que ver al momento de hacer el documento público. La regulación legal la tenemos nosotros en cuanto está en el Código Civil, ¿verdad? Dice también que toda persona, dice, puede contratar y obligarse, dice, por escritura pública, dice el Código Civil. Toda persona, dice, para contratar y obligarse puede hacerlo de varias formas, según lo que establece el Código Civil. Y lo primero que nos enseña la doctrina es que se puede obligar y puede contratar por medio de escritura pública. De ahí dice, por documento privado, dice, o por acta levantada ante alcalde del lugar, dice. Y aquí todavía dice acta levantada. Nosotros vamos a decir acta faccionada ante el alcalde del lugar, pero ya no mucho se utiliza ese tipo de situaciones. Que el alcalde, eso de la intervención del alcalde se daba hace muchísimos años, cuando algunos bienes que pertenecían a la municipalidad, los alcaldes celebraban una reunión de su consejo municipal y a través de la reunión en el consejo municipal decidían que el bien inmueble ubicado en tal lugar de tantos metros cuadrados tenía que ser o se lo entregaban a fulano de tal para su uso y disfrute. Entonces las personas todavía, en mi pueblo todavía hay algunas personas que yo he visto que todavía quieren hacer valer un derecho por medio de un acta que faccionaron en la alcaldía municipal, pero ya no existe eso, porque recuerden ustedes que después de eso, hace muchísimos años, nació la titulación supletoria. Entonces el acta faccionada ante el alcalde vino a sustituirse por medio de la titulación supletoria, que la titulación, ahorita vamos a decir los artículos, que la titulación supletoria es aquella figura que aparece en su código especial que crea el derecho de ustedes después de cierto tiempo de poder alegar la posesión del bien inmueble. Y ya ven ustedes que la escritura pública a veces dice que después de haberlo tenido en forma pública, dice pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio y en calidad de dueño, dice, por más de 10 años. Entonces ustedes hacen un proceso de titulación supletoria ante el juez de primera instancia civil y de las pruebas que presenten, de los planos, de las medidas, de los testigos, de la información del alcalde y de la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el juez resuelve que ustedes son los que tienen la posesión de ese bien inmueble. Por eso es que esta acta que dice aquí el libro levantada ante el alcalde, ya no tan fácil, algún negocio o algún contrato, ya no tan fácil será en la práctica. Pero yo sí de una o dos veces en mi trabajo allá en mi pueblo, San Marcos, San Pedro, soy de San Pedro, de Catepec, San Marcos soy yo, sí tuve oportunidad de ver que quisieron hacer valer un derecho de posesión por acta del alcalde. Que ahí dice por correspondencia, dice. Bueno, sí, ¿verdad? Hasta Amazon, ¿verdad? Que cómo comprar. Bueno, yo no, yo soy muy desconfiada, pero sí he visto que cómo se compra, ¿verdad? En Amazon, compra-vende. Y que a veces las cosas vienen más baratas ahí, ¿verdad? Se deposita el dinero y que ya vienen las cosas modernas, cómodas, mucho mejor que comprarlas uno por aquí, por correspondencia, tal vez sería eso, y verbalmente. Verbalmente, si es algo un poquito caro,
tenemos que pensarlo, si lo vamos a hacer en forma verbal, si no mejor lo dejamos por escrito, ¿verdad? Entonces, así dice que es la forma de contratar y los artículos, según el libro, si la jovencita está preguntando el artículo, si tiene su libro, dice 1574, 1578 del Código Civil, así establece eso. Dice también que los contratos que deban inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sean su valor, deben constar en escritura pública. Ahí está el tema que habíamos platicado hace 8 días, que vimos que, les dije, el mismo Código Civil les abre la puerta y les dice qué es lo que se puede hacer en escritura pública. Entonces, dice que deban inscribirse de firma que también tienen fuerza legal, ¿verdad? Que esos ya los habíamos platicado y dice que deberán constar en escritura los contratos calificados como contratos solemnes. Dice. Cuando nos vamos a los contratos en particular que aparecen en el Código Civil, ahí dice acto solemne, dice. Inicia diciendo a veces el artículo y si no en el cuerpo de todo el tema, dice acto solemne, dice. Entonces ahí los tenemos, de ahí tenemos todo eso. Sí. De ahí tenemos nosotros que eso ya se los enseñaron a ustedes, que vamos a pasar corriendito ahí, porque no mucho nos interesa, porque ustedes ya lo saben, dice división de los contratos, y hay contratos unilaterales, bilaterales, dice, y consensuales, reales, principales, dice también por aquí, accesorios onerosos y gratuitos. Unilaterales es cuando comparece una sola persona. Ejemplo, la identificación de persona. Bilaterales es cuando aparecen 2 o más personas. Ejemplo, contrato de compra-venta. El mandato sí podría ser el mandato, pero hay mandatos unilaterales también, que no hay necesidad que comparezca la figura del mandatario, sino solo la figura del mandante. La carta total de pago también es un contrato. ¿En qué página están? Me está preguntando. Voy a la página 19 de un libro que ustedes mandaron. Lo que pasa que ahí está resumidito y yo estoy haciendo la explicación. No lo van a encontrar tal y como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque no va a estar así, ¿verdad? Porque si no, entonces yo me pongo a leer el libro aquí y se lo digo leído, no es así el rollo es dar la clase. Por eso es que quienes tienen que dar los cursos son de personas que conozcan los temas, porque no se vale ir a leer los artículos nada más, porque entonces no explicamos. Entonces también como unilaterales tenemos la carta total de pago o la carta parcial de pago, en donde comparece una sola persona otorgándola. Como contratos consensuales, pues todos, ¿verdad? Porque debe mediar el consentimiento de las partes para que se pueda crear, modificar que derechos y obligaciones, ya lo hemos dicho. Reales dice cuando se entrega la cosa. En los contratos reales jugamos un poquito con la compraventa, porque a veces la compraventa no se entrega directamente el bien inmueble, sino a veces en la parte final, en la parte, como tiene introducción, cuerpo y cierre, que ya vamos a ver cómo se compone eso, en la parte final del contrato dice, y que dice, yo el notario doy fe, dice, de haber tenido a la vista, dice, pero dice a veces un momentito que tomará posesión del bien inmueble tal fecha, dice. O a veces dice que tomará posesión del bien inmueble cuando el inquilino que se encuentra ocupando en este momento el bien inmueble desocupe el mismo. Imagínense, ahí no funciona bien la entrega real. Sin embargo, en la compraventa de vehículo, que ya no se hace compraventa de vehículo, ya les expliqué yo a ustedes que cuando se compra un vehículo de agencia y se compra por abonos, ahí sí funciona la entrega real porque usted está firmando la escritura y le están entregando las llaves y le están poniendo a su disposición el vehículo. Ahí sí funciona. Y de ahí tenemos que hay escrituras también principales, y las principales son las que subsisten por sí solas. Tenemos accesorias cuando, por lo menos en la accesoria, el ejemplo que podría ser es que la principal podría ser el contrato de mutuo con garantía hipotecaria y la accesoria podría ser la carta total de pago cuando ustedes terminan de pagar el mutuo. Onerosos dicen en los que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, dice, yo te doy, tú me das, pero
que por lo menos en el oneroso podría ser, dice, cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, por lo menos el usufructo vitalicio. ¿Verdad? Yo le doy a mi hija en donación el bien inmueble, pero me reservo el usufructo vitalicio, ¿verdad? Porque entonces esta no va a poder hacer absolutamente nada con el bien inmueble, sino hasta que yo fallezca. En los gratuitos podría ser exactamente una donación, ¿verdad? Sin usufructo vitalicio. A esto se refiere. Los efectos de contrato ya sabemos cuáles son y entramos entonces a lo que es la escritura pública. Los jovencitos está en la página número 13 para los que están preguntando. No está como yo lo estoy diciendo, yo solo me estoy guiando más o menos para que no se me olvide decirle nada. Y quiero que me hagan el favor aquí, porque como no tengo hora, aquí no tengo hora, pues, pero aquí tal vez tengo hora, para que no se me vaya el tiempo, ¿verdad ustedes? Entonces aquí sí tengo hora, no, sí estamos bien. De ahí tenemos entonces como contenido del instrumento público, lo primerito que tenemos es la escritura pública. La escritura pública dice que no la define, ya lo habíamos dicho, que no encontramos una definición, que lo más que tenemos son requisitos de la escritura pública, de cómo hacer la escritura pública. Tenemos que en la página número 13 del librito que estamos analizando, el doctor Neri Muñoz nos hace ver algunas definiciones de algunos autores en donde sí es importante que lo sepamos, pero más importante es que sepamos cómo hacerla, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que en cuanto a la clasificación de la escritura pública, nosotros encontramos que ya hemos explicado cuáles son, vean, laterales, bilaterales, consensuales, reales, onerosas, gratuitas y toda la cuestión que aparece ahí. Pero tenemos una clasificación de las escrituras públicas aquí en Guatemala. Esa está en su página 17, que esa es la que nos vamos a guiar. Y encontramos nada más que, según nosotros, el trabajo que realizamos en los tomos de protocolo, cuando ya somos notarios, tenemos 3 nada más, principales, complementarias y canceladas. ¿Se recuerdan ustedes que yo les hice una referencia y les dije que en la razón de cierre de protocolo, que aunque el código de notariado no lo decía, muchos notarios acostumbrábamos a colocar en la razón de cierre también cuántas escrituras canceladas habíamos hecho en el protocolo notarial del año que estábamos cerrando protocolo. Ahí está, miren, ahí está, no se pone por gusto. Sin embargo, el código no lo pide, no lo pongan. Igual si no hicieron ninguna cancelada, pues no van a colocar ninguna cancelada, ¿verdad? Pero dice que nosotros aquí en Guatemala tenemos 3 clases de escrituras públicas, las principales, las complementarias y las canceladas. Las principales, dice, son aquellas que se perfeccionan en un solo acto, dice, y independientemente de cualquier otra, viven solas, sin necesidad de que haya otra cerca de ellas. Por ejemplo, como escritura cancelada, como escritura principal, yo podría decir que tenemos en sí la identificación de persona. Es la escritura principal. Contrato de compraventa, de fracción, contratos de compraventa, hay una cantidad. Cuando estén en notariado 4 van a ver ustedes, toda la compraventa se divide en unas como 22 clases de compraventas. Esa sería una escritura principal, compraventa total de bien inmueble. Podría ser también como escritura principal, yo también podría decir una adjudicación de bien inmueble en pago por concepto de gananciales. Total, el libro del doctor Neri tiene una cantidad de escrituras públicas que él las toma como escrituras principales, pero complementarias decimos son como accesorias, dice que vienen a complementar una escritura anterior que por cualquier circunstancia no se perfeccionó entre ellas, las que son entre ellas, aquí como complementaria nos coloca la aclaración, ampliación, aceptación, rectificación y modificación. Vamos con la primera, la aclaración y la ampliación. Al momento de hacer un instrumento público, nosotros podemos confundirnos, podemos tener errores. También ya expliqué que si se tienen errores subsanables, podemos testar, entrelinear, adicionar, y hay alguien que nos mandó un folletito que dice excedencia, algo así. Podemos componerla, pero esos temas
de testar y entrelinear los podemos usar siempre y cuando de nuestro poder, de nuestro bufete, no haya salido una fotocopia. Porque si ya salió una fotocopia del instrumento público y si ya se fue a alguno de los registros del instrumento público, nosotros ya no podemos darnos el lujo de testar y entrelinear y adicionar, porque entonces ya estaríamos cayendo a un tipo de falsedad, porque estamos alterando un instrumento público. Lo que sí podemos hacer, y la ley nos permite, es hacer una ampliación o una aclaración. Por ejemplo, en el instrumento público nosotros colocamos finca número 10, folio 10, del libro 10. Y ahí está, pero no dijimos de qué lugar es el libro. Puede ser del Progreso, del Petén, de Baja Verapaz, de Alta Verapaz, de Guatemala. Obviamos nosotros colocar de qué lugar era el libro, lo llevamos el instrumento al Registro General de la Propiedad. ¿Qué va a pasar? No lo van a rechazar. No lo van a rechazar y no podemos testar porque ya ingresó una copia al Registro General de la Propiedad. Entonces caemos aquí a la aclaración o a la ampliación. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque nos faltó colocar de dónde es el libro. Aquí nos queda bien una ampliación, o sea, vamos a ampliar el instrumento público. Ahora viene el tema, ¿por mí, ante mí o deben comparecer las partes? Si es del lugar del libro, yo creo que lo puedo hacer por mí, ante mí, porque yo tuve a la vista el título de propiedad y obvié colocar de qué lugar era el libro, de dónde pertenece el inmueble. Entonces lo puedo hacer por mí, ante mí. Ahí cabe la aclaración y la ampliación. La ampliación. La aclaración es cuando coloqué algunos pasajes inentendibles, oscuros, o no expliqué bien el saneamiento, la evicción, o no expliqué de manera clara que me asegura el compareciente hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, o no expliqué ampliamente cuando comparece un testigo. Ayer, el jueves, me estaba preguntando mi alumno, que es notario. Me dice, fíjese que tengo un problema con una escritura que voy a hacer, porque unificaron dos fincas en un solo instrumento público. Pero entonces, ¿de qué terrenos que se va a vender? Entonces, mándeme la escritura, le dije, y mándeme la razón registral. Y resulta que fíjense ustedes que se puede leer perfecto. Fíjense que esa escritura tiene problemas, porque esa escritura fue hecha en el año 2003, hace 17 años. Efectivamente, la señora, la notaria que le hizo el instrumento, que ya falleció la notaria, imagínense, como las casas estaban a poca distancia, no unificó, sino dijo, la finca número 10 y la finca número 17 son mías y me pertenecen, y por este medio se las dono a mi hija, dice la escritura, ¿verdad? Pero la persona del donante no podía escribir. Entonces el notario dice que coloca un testigo que firme a ruego del donante, pero obvió colocar civilmente capaz. Solo esa palabra se olvidó, civilmente capaz. Solo puso idóneo y de mi conocimiento, fulano de tal. Entonces viene el registro, le inscribió las fincas. De ahí le hace otra, escribió finca por finca a nombre de la persona. De ahí le hace una anotación y dice que la finca número 10 se reserva el usufructo vitalicio, y hace otra anotación y dice la finca número 17 se reserva el usufructo vitalicio quien estaba donando. De ahí hacen otra anotación y dicen por escritura número tal se da, dice, en hipoteca a la cooperativa tal y tal, la finca número 10, dice. Y de ahí hay otras 2 inscripciones o 3 inscripciones donde se hacen constar servidumbres de paso, que son escrituras públicas también. Pero de último había una razón.
donde dice, se suspende todas las inscripciones anteriores, dice, porque el notario, dice, obvió en su instrumento público colocar las palabras civilmente capaz. ¿Y qué pasó con todo eso que se hizo? Entonces le digo yo al alumno, mire usted, ahí no hay derechos inscritos, porque aquí dicen, dos renglones, dice, se suspenden todas las inscripciones. Y la persona ya murió, me dijo, la del donante. Y la hija tiene físicamente los inmuebles, sí, la hija tiene físicamente los inmuebles. De hecho, ahí en un pedazo del terreno hay una iglesia evangélica, pero ahí no hay derecho a nadie. ¿Y qué compró la iglesia? No sé. ¿Y usted tiene las escrituras de la iglesia? Sí, las tengo. ¿Y hay inscripción? No sé. No le dije, empiece por ir al registro a ver cuál es la situación. Entonces, eso sucede. Ahora, 2003, ¿cómo vamos a hacer una aclaración, una ampliación? Solamente por las palabras esas, civilmente capaz. Civilmente capaz, dos palabras. Se tiraron todas las inscripciones. Está difícil. Entonces, yo digo que la notaria le rechazaron y no fue a analizar el registro. Le rechazaron y ahí se quedó. No, la obligación de notario, eso se llama obligación posterior. Entonces, hay que ver todas esas cosas. De ahí tenemos las escrituras canceladas. Las escrituras canceladas, nosotros los notarios podemos cometer un montón de, una cantidad de problemas, una cantidad de errores al momento de hacer un instrumento público. Incluso cuando hacemos un instrumento público y al final le leemos a las partes del instrumento público y no están de acuerdo y no la han firmado, podemos cancelarla. El problema se nos da cuando hacemos el instrumento público y las partes no la firman. Con una de las partes que no la firme, podemos cancelarla, pero si las dos partes no la firman y nosotros al momento que vamos a firmar, colocar las palabras ante mí, a firmar y a sellar el instrumento público, las partes deciden ya no contratar o ya no se ponen de acuerdo, se molestan, se enojan o no están de acuerdo con cualquier situación, si ya la firmaron, tenemos que rescindir el instrumento público. Ahí dice en Código Civil cuánto tiempo se debe esperar para rescindir. Tenemos un año para rescindir los instrumentos públicos. Si ya está firmada, pero si no está firmada, podemos cancelar. De ahí que van a encontrar ustedes en el protocolo de los notarios que vayan ustedes y tengan interés y que los notarios les hagan el favor de prestarles su protocolo, van a encontrar ustedes una cantidad de instrumentos públicos cancelados. Por cualquier circunstancia, la impresora se pasa trayendo las hojas o la impresora pasa lastimando la tinta o le dejan caer agua, café, frijol, que le dejen caer a las hojas de protocolo si no tienen cuidado, las pueden cancelar. De ahí tenemos que tenemos ese tipo de escrituras nosotros, ¿verdad? Y dice que existen diferentes, dice, divisiones de escrituras públicas, dice. Diferentes clases de escrituras públicas, ustedes van a encontrar una cantidad de escrituras públicas. Vamos a tratar yo tengo un disco que 10 quetzales cuesta enfrente de en la librería jurídica, creo que lo venden todavía, que tiene una cantidad de instrumentos públicos, creo que tiene 125 instrumentos públicos. Ya no está actualizado también, ¿verdad? Y habría que ver que ese disco, ¿quién lo inventó? Que muy inteligente que lo inventó, hace muchos años está inventado ese disco. Lo haya actualizado porque las leyes han cambiado, ¿verdad? Día con día han cambiado. Ya ven ustedes que los matrimonios, dice cómo se van a casar, dice, bajo qué régimen, dice. Dinero, esta tiene dinero y yo no. No, ninguno de los dos tenemos comunidad gananciales, pero ahora ya no hay problema con eso, ¿verdad? Porque si yo logro probar que con mi salario de cada mes he comprado en que yo compré mi bien, ¿verdad? Entonces ahorita ya no tanto, ¿sabes? Es una reforma reciente, 2, 3 años tiene eso, porque lo que se pensaba es que todo lo que se hace en el matrimonio, mitad a la hora de disolverlo, ¿va? Así es como lo hemos
estaba trabajando, pero ahorita ya no, es que daba muchos problemas eso al momento de disolverse el matrimonio, ¿verdad? Daba muchos problemas, muchos pleitos, y como no había acuerdo por los bienes, nunca terminaban los procesos de divorcio, pero ahorita ya terminó esa situación. Entonces ya platicamos de todo eso, las partes de escrituras, y caemos directamente a las partes del instrumento público, ¿verdad? Y en las partes del instrumento público, la escritura pública, nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos 3 partes nada más: introducción, cuerpo y cierre. Y cuando doy la clase le digo, el día del examen, el alumno que me diga cómo quiere, qué quiere hacer, la introducción, el cuerpo o el cierre. Muchos prefieren el cierre porque es chiquito, porque no lleva muchos renglones. Algunos prefieren la introducción, porque la introducción solamente tienen que saber el número de instrumento público, lugar y fecha, la comparecencia y los 6 datos de identificación. A la mayoría no le gusta el cuerpo. No le gusta el cuerpo porque el cuerpo lleva una parte de antecedentes, una historia de lo que se está haciendo, lleva una parte concreta de qué se quiere hacer y lleva una parte directa de qué beneficio va a traer el instrumento público. Se le deja en libertad al alumno para que él escoja la parte que más le gusta. La introducción, el cuerpo de cierre, algunos no. Algunos haga el cierre de tal instrumento público, se dice. Haga la introducción de tal instrumento público. Entonces el alumno dice, licenciada, según entiendo, el tema que nos acaba de explicar sería realizar un intestado, dice el compañero aquí. El tema que les dije de la consulta del alumno. Sí, sí. Imagínense ustedes que si este señor no solo tenía esta hija a la que le dejó las 2 fincas, sino tenía otro montón de hijos. Ahora todos van a aparecer peleando las 2 fincas. Así es. ¿Cómo va a convencer esta señora de las 2 fincas a todos los demás a que no reclamen nada? Cuando son fincas que están aquí en la zona 1 de aquí, de Guatemala. ¿Cuánto cuestan? Qué tremendo. De mi responsabilidad el notario. Pura responsabilidad. Por eso es que yo les digo, estudien, lean, y cada cosa que les llegue a su bufete, no partan porque ya van a cobrar honorarios. No, partan en que no van a meter a problemas a las personas que les están requiriendo sus servicios. Partan en que tienen que hacer un documento, un instrumento, una escritura bien hecha con todas las de ley. Y terminen con las obligaciones posteriores, que ahora vamos a mirar aquí, de todo el instrumento público. Que yo les, fíjense que yo no voy a terminar la clase el día de hoy, yo voy a continuar entre 8 días. Todavía tengo chance entre 8 días de continuar, que sean unos 15 minutos, porque ahorita estamos hablando de la escritura pública. Tenemos que hablar de las actas de protocolación y las razones de legalización. Entonces, sí, compañero que está preguntando, sí, fíjense ustedes, un intestado, que para mí tendría que ir por cuenta de la notaria, que la notaria murió. Para mi alumno está bonito porque tiene que ir a pelear, ¿verdad? Tendría que ir a pelear, pero porque ha cobrado bonitos honorarios, pero las partes, la iglesia, está la iglesia evangélica ahí, está por Gerona, está ese asunto, zona 1. Bueno, entonces, el instrumento público tiene introducción, cuerpo y cierre. La introducción lo tenemos nosotros como la comparecencia, dice, directamente. El cuerpo lo tenemos como la parte expositiva y los antecedentes y las estipulaciones. Y el cierre lo tenemos como el otorgamiento. Estaban haciendo una pregunta a los alumnos en relación a que si se llaman requirentes, dice, se llaman otorgantes. Ahorita vamos a ver cómo se llama cada persona. Quien comparece es el requirente, ¿verdad? Quien firma, cuando dice el notario, yo, el infrascrito notario, doy fe, ahí aparece el otorgante. ¿Por qué se llama otorgante? Porque es el que al final va a firmar el instrumento público. Entonces, en la introducción tenemos la comparecencia. Oigan bien, pues, la comparecencia. En el cuerpo tenemos la exposición o antecedentes de lo que se va a hacer y la estipulación que se quiere. Y en la parte final tenemos el otorgamiento, dice.
tenemos el otorgamiento o la autorización. Viendo estos tres temas o la conclusión, el doctor Neri Muñoz en su página 21 explica bien cómo es la introducción, dice. Y yo quiero que la lean ustedes, porque aquí no se las voy a estar yo leyendo, ¿verdad? Porque ¿cómo se las voy a estar leyendo? Sí, entonces mejor me dedico a leer ese libro aquí en la clase y a no explicarles. Entonces, en la introducción de la escritura va el encabezamiento, dice él, artículo 29 de su código de notariado, dice, y si se trata de testamento, él explica que hay que agregarle hora y hay que colocar no solo la comparecencia del testador, sino de los testigos también, porque se recuerdan que los testamentos llevan testigos y que es un poco diferente, ¿verdad? Y dice que a la calidad, dice la comparecencia, los nombres y apellidos, ya sabemos que tiene que tener 6 datos de identificación, eso ya lo platicamos bien con usted, fe del conocimiento de las personas, y si no las conocemos, el documento de identificación de las personas debidamente colocados sus números, ¿verdad? Al principio hubo un problema con ese número, con este DPI, ¿verdad? Colocamos 4.525 o 4.525 espacio o guión, decía. Y Renat dijo, no, coloque espacio. 12.635, 2.414. Sí, pero ya colocamos espacio. Había un problema, a diferencia de la cédula de vecindad, que muchos de ustedes ya no conocieron la cédula, ¿verdad? Que dependía de dónde éramos, era el primer número, ¿verdad? Nosotros éramos de San Marcos y éramos L12. Y dice, ¿de dónde sos? Decían las personas. L12, decíamos nosotros, San Marcos. Entonces, cada departamento tenía su número y yo hasta me acuerdo el número de mi cédula, era 27.748. Ese era mi número de cédula, ¿verdad? Hoy no, hay un documento largo, ¿verdad? Y se pretende con ese mismo número, que sea el número de NIT, número de X, dice, y todos los números, para no saber uno todos los números. Tenérselos uno que aprender, ¿verdad? Y de ahí tenemos que en el cuerpo del instrumento público, dice artículo 29, numeral 7 de su código de notariado, dice, y en el cuerpo del instrumento público va la estipulación, o sea, los antecedentes, que es lo que queremos. Les estoy diciendo eso porque les voy a dictar el instrumento público. Yo quiero que con el libro del doctor Neri Muñoz, que todos lo tienen ahí, porque supongo que todos son diligentes los que me están oyendo, van viendo cómo les voy a dictar el instrumento público, dónde termina mi introducción, dónde empieza mi cuerpo y dónde va mi cierre, porque la voy a dictar. Y de ahí, en la parte final, que es el cierre, que aquí lo tiene como conclusión, dice que debe colocarse, debe terminar el instrumento público, firmar las partes, dice, colocar las palabras ante mí y la firma y el sello del notario. De ahí tenemos los requisitos y formalidades y ahí terminamos. Entonces ya sabemos, escritura pública, tenemos introducción, cuerpo y cierre. Estamos bien. Listos pues. Dice, a ver si me acuerdo, va ustedes. 1. Y van a ver ustedes, van con su código notariado ahí, por favor, código notariado, código civil y el libro del doctor Neri Muñoz. 1. En la ciudad, ese 1 lo pueden colocar también entre paréntesis. Muchos colocan 01, ¿verdad? O solo el número 1 entre paréntesis. El paréntesis no escrito. Si se me olvida algo, me dicen ahí en el chat y lo vamos a poner como entre líneas, como adición y lo vamos a salvar. Así es, cuando uno da clases, así le dicen, le olvidó tal cosa, licenciado. Testado, entre líneas, dice uno. 1. En la ciudad de Guatemala, el día 7 de agosto del año 2020. Ante mí, Claudina Mirtala Miranda Balcázar, notaria, comparece por una parte X persona de tantos años, casada, abogada y notaria, guatemalteca, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identidad número tal y tal, extendido en tal y tal. Y por la otra parte comparece la otra persona con sus 6 datos de identificación y con sus 6 datos que lo identifican y su documento de identificación. Punto y coma. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles de palabra en español, manifiestan que por el presente instrumento celebran contrato de compraventa de bien inmueble y urbano contenido en las siguientes cláusulas. Ahí terminó la introducción.
Ahí terminó la introducción. Vamos al cuerpo. Primera, declara el señor fulano de tal, que es propietario de la finca número 10, folio 10 del libro 10 de Guatemala, consistente en un bien inmueble ubicado en tal y tal dirección, con la extensión, medidas y colindancias que obran en el registro general de la ciudad de Guatemala o de esta ciudad de Guatemala. Primera cláusula. Segunda, continúa declarando el vendedor que por el precio de 100 quetzales que ya tiene recibidos a su entera satisfacción, vende al señor fulano de tal la totalidad del inmueble identificado en la cláusula anterior con todo cuanto de hecho y por derecho corresponde al mismo. Punto. Por advertencia de libra escrita notaria, el vendedor declara que sobre el inmueble que enajena no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador y que en todo caso se somete al cedimiento y evicción que establece la ley. Punto. Tercera. Hasta ahí sigo con el cuerpo. Es el cuerpo, no he cambiado. Tercera, por su parte, X persona, el comprador, declara que en los términos relacionados acepta la venta que por este medio se le hace a fulano de tal, y que ya está en posesión del inmueble comprado. Punto. Ahí terminó el cuerpo. Voy con el cierre. Yo, la infrascrita notaria, doy fe. La infrascrita notaria, doy fe. De todo lo declarado y manifestado por los otorgantes, de haber tenido a la vista el documento personal de identificación de los otorgantes, de haber tenido a la vista el título con el que se acredita la propiedad del inmueble que se enajena, y lo describo, de los otorgantes, de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes y después de haberlo escuchado, aceptado, ratificado y firmado y enterado del registro del mismo, lo aceptan, ratifican y firman con la notaria autorizante que de todo lo relacionado da fe. Firma el vendedor, firma el comprador, ante mí, firma mía, sello mío. Ahí terminó el cierre. ¿Bien? Qué fácil. El instrumento público. ¿Qué hice ahorita que les dicté el instrumento público o que les recité el instrumento público? Es hacerle la introducción, el cuerpo y el cierre. Ahora, un mandato. Lleva la misma introducción, lleva el mismo cierre, pero cambia el cuerpo. Porque el mandato es para que X persona llamada mandatario me haga determinado negocio, me lleve a cabo determinado negocio. Entonces, la parte de estipulaciones o antecedentes, yo hago constar que soy propietaria de un vehículo e identifico el vehículo. En la parte segunda, en la segunda cláusula, hago constar cómo quiero que lo venda, cómo lo venda, o le doy todas las facultades necesarias para que esta figura del mandatario haga con el vehículo lo que yo considere que es lo correcto. En la parte tercera, el mandatario ya me dirá si lo va a hacer a título de pago o a título de favor o a título de quererlo vender, o lo va a usar o ya dirá cualquier. Y en la parte final aceptamos los dos, mandante y mandatario, aceptamos el contrato. Porque debe haber aceptación y debe haber doy fe, porque se recuerdan ustedes que ya he dicho que hay algunas oportunidades que cuando no colocamos las palabras doy fe, tenemos el problema que el registro no lo va a rechazar. Yo recuerdo que cuando no estaba tan tremenda esta situación de la tecnología, ¿verdad? De las computadoras cuando inició, yo ingresé en mi mandato, le estoy hablando del año 2000, ¿verdad? 2001. Muchos de ustedes no habían venido al mundo. Ingresé en mi mandato y que sí me lo rechazaron. Y en la puerta me dice, me doy cuenta, ¿por qué me lo rechazaron? Porque olvidé poner doy fe. Y en ese ratito, cuando terminé, el renglón que terminé, como tenía espacio, puse punto y puse con lapicero, doy fe, me voy, saco la fotocopia, la vuelvo a ingresar y la coloqué otra vez en el folder y la volví a ingresar. Y ya el otro día la fui a traer. Pero yo lo puse con lapicero, doy fe. Pero ahorita no se puede hacer eso, porque ahorita si me falta la palabra doy fe, necesariamente tengo que ampliarla.
Ahí es ampliarla, pero ella es por mí ante mí, porque fue error mío. Y no puedo colocar el doy fe y sacar la fotocopia porque estoy alterando un instrumento público. Y qué fácil, es mío. Sí, pero yo, el mío, el que el Estado me otorgó la fe pública para yo hacer cosas, estoy alterando. Entonces, no se puede hacer eso, ¿verdad? Por eso es que nace la aclaración y la ampliación. Entonces, en las partes de la escritura pública, esas tenemos. Entonces, platicamos rapidito, que tenemos todavía 15 minutos, y ya platicamos de la escritura pública. Yo creo que aquí ya no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Vamos, yo siempre reviso el chat, ¿verdad? Porque hay chicos que están, ¡ay! 69 mensajes, Padre Santo. Ya inició, listo, dice, todos, hola, buen día, dice, ya mandaron el libro otra vez, ese es cabal, ese libro que mandaron es el que yo estoy con ese de mi clase. La ley que mencionó la ley, disculpe, Código Civil, Código Notarial, la ley del organismo judicial, ahorita usamos la LOJ, ahorita vamos a decir por qué vamos a usar la LOJ. Como catedrática, no que usted no regala ni la clase, mucho menos los puntos. Sí, 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 por eso ese mensaje que mandó la rural me pareció hasta absurdo. Dije, ay, ¿qué está pasando? Dije, ¿verdad? ¿En qué páginas están? Ya lo dijimos, ahí lo volvieron a mandar, qué bueno. Se iniciaron intestado, dice Roxy, sí. Dice que si hay posibilidad de que podamos mandar algunos instrumentos públicos. En el libro este que vimos, que estamos trabajando, ahí coloca el doctor Neri Muñoz varios ejemplos de instrumento público y coloca dice protocolo. Ahí tiene usted todos sus ejemplos. Si quiere alguno en específico, me dice, y si yo lo tengo por aquí, yo se lo hago llegar a su correo. Pero él en ese libro, ahí coloca los ejemplos, ahí coloca una compraventa, o sea, la que yo se la dije porque tengo 20 años de ser notaria. Y pues esa clase siempre se da, ¿verdad? Las maestrías y la docencia es para que uno de profesional se prepare más. Y en mi caso, pues yo he leído y todo y ejercí muchos años notariado, ¿verdad? Aparte de que ejercí notariado, siempre fui secretaria de un estimado profesional. Fui secretaria por 20 años casi, un poquito más de 20 años, porque ya graduada seguía siendo su secretaria y todavía le voy a limpiar su oficina, les cuento. Todavía hoy compartimos oficina, hoy les digo, en el año 2000 para acá compartimos oficina, pero yo todavía voy a limpiar la oficina, ahorita por la pandemia no he ido, como ahí está cerca de X. Entonces me hacen dictarle la escritura, porque eso hacía, y yo lo hacía a máquina, a máquina. Una máquina de esas, ¿cómo se llamaba? Esas unas grandes, que no me acuerdo cómo se llama. Una máquina de esas. Que le explique la pregunta 2, dice la compañía. Me lo pide privado mejor, porque ya ve que este chat lo pueden usar en contra mía por ese mensaje. Yo siento que fue un poco en contra mía. Entonces, Paola me lo pide en el chat y se la voy a explicar bien, así a título personal, ¿verdad? Porque sé que ya de usted no va a salir. A explicar, no a decirle cuál es, ¿verdad? Porque entonces, como les dije, no tiene chiste, ¿verdad? Entonces vimos la escritura pública, vamos a ver entonces las actas de protocolación, y para ver las actas de protocolación nos vamos nosotros directamente a la ley del organismo judicial. Parte, ¿verdad? Porque también tenemos que ver que las protocolaciones no son solo de este tema que yo les voy a dar. Este es un ejemplo. 2 ejemplos voy a dar. Protocolaciones pueden ser de muchas, ¿verdad? Hay en el Código Procesal Civil y Mercantil, que no me acuerdo qué artículo es, lo voy a buscar, fíjense, me voy a empeñar en buscarlo. Todos los años lo busco y no se me queda, que obliga a agregar a los atestados el acta de inventario. Y hay otro artículo también del Código Procesal Civil y Mercantil que obliga a protocolizar un documento notarial que se hace así por así. Aquí la ley del organismo judicial es el artículo 37, que es la que nos toca ver, dice documentos provenientes del extranjero, dice, en relación a las actas de protocolación.
Las actas de protocolación también podemos nosotros colocarle la introducción, el cuerpo y el cierre. También podemos hacerlo. Podemos tener las dos cosas. Las actas de protocolación las podemos hacer por mí ante mí y las podemos hacer a requerimiento de alguna de las partes. Eso es indistinto. Usted como quiera las puede hacer. Lo único que sabe es que si su cliente le está llevando que es el tema que estamos hablando ahorita, le está llevando un documento proveniente del extranjero, este tuvo que haber sufrido pases en el extranjero y debe sufrir pases legales aquí en Guatemala. Cuando estamos hablando de que usted como notario va a realizar un matrimonio, tiene que estar clarísimo que cobre o no cobre honorarios. Al realizar el matrimonio, tiene la obligación de protocolar el acta de matrimonio, lo que no se hacía antes. Hacíamos matrimonios y yo recuerdo que todavía en la oficina hay una cantidad de actos de matrimonio en un folder, que si mucho se empastó y ahí está. ¿Pero para qué? ¿Sabe para qué? Para que esta gente apareció en el RENAP casada, si no, miren qué problema. Ahora no, cualquier matrimonio, cobre o no cobre honorarios, tiene obligación de realizar el acta de protocolización, tiene que protocolar el acta de matrimonio. Ahora los documentos provenientes del extranjero, todos deben sufrir pases legales del estado del que viene y deben sufrir pases legales aquí. Y uno de los pases legales que tenemos obligación es el acta de protocolación. Por eso es que el artículo 8 de su Código Notariado, cuando nos dice la definición de protocolo, se refiere directamente a este tema y dice requisitos de los documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso en Procuraduría Jurídica, los chicos que fueron mis alumnos de Procuraduría, los mandé a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Les dije, se toman una foto ahí, aunque sea Photoshop lo que hagan, pero yo los mandé a conocer Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque los notarios tenemos mucha relación con ellos. Recuerden que hablan de eso del apostillado, dice. Así dice, es elegante el apostillado. Y es una legalización que hacemos ahí. Pero si sacamos, ahorita he visto que hay muchos alumnos que están sacando un diplomado con gente de Valencia, gente de Madrid, gente de muchos lados, que es un diplomado para alumnos y profesionales en materia de familia y en materia civil. Y dice que si recibe todas las sesiones, que son como 22 sesiones que empezaron el 30 de julio, 3 de agosto, y hoy creo que ayer fue la tercera clase, y hay clases aquí hasta el 28 de octubre, dice que si recibe usted todas esas clases, se le hará entrega, dice, o su diploma vendrá directo de España. Ese diploma que viene de allá, tiene que sufrir pases legales allá y aquí en Relaciones Exteriores para que tenga validez, porque si no, usted lo acompaña a su currículum, no vale. Si hay que ponerle un puntero por ese diploma, de ese diplomado que usted sacó en estos meses, pero si no tiene pases legales, no le doy sus puntos. Si tiene pases legales, sí le doy sus puntos, ¿verdad? Así funciona esto, dice. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, dice, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, será traducido bajo juramento por 2 personas que hablen o escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. A veces el documento viene del extranjero y viene redactado en español, la mayoría, pero por mala suerte de nosotros trae un sello en inglés, en francés, en italiano. Solo por ese sello debemos redactarlo al español. Hace muchos años era muy difícil conseguir un traductor jurado de determinado idioma. Hoy no. Hoy hay una carrera, parece que en la Universidad Rafael Andívar, creo que es donde está la carrera, donde ustedes, después de ser abogados y notarios, y yo los insto a que busquen esos temas, llevan un tiempo de 2 años para aprender determinado idioma y le dan sus títulos de traductor jurado. Nosotros traíamos muchos documentos provenientes de Estados Unidos y siempre venía algo en inglés.
Y siempre teníamos el problema de buscar nosotros a un traductor jurado. Los traductores jurados cobran honorarios bastante elevados, cobran por palabra. Yo tuve necesidad de tener a una traductora jurada en Cobán, Alta Verapaz, que sabía que necesitaba inglés porque teníamos como procesado a una persona que se llamaba Joseph, así se llamaba él, está preso todavía. Tuvimos necesidad de la traductora jurada y llegó el día del debate. El problema que cuando tuvo que traducirnos la sentencia tenía 18 hojas y nos cobró 3,200 quetzales por página. Le cobró al organismo judicial 3,200 por página. Teníamos también un traductor jurado que estaba en el Cortijo Reforma, que nos cobraba un poco barato y nos cobraba 1,800 quetzales por página. Así fuera tamaño carta, tamaño oficio, eso nos cobraba, pero sin necesidad de hacer propaganda ni nada. Yo no sé si todavía esté vivo licenciado, pero en el edificio Torre Café, zona 4, tenemos a un licenciado de apellido Cancinos, que él es muy conocido porque cuando fueron las estafas del Banco de Comercio, él era el primero que iba con su pancarta ahí demandando la estafa de que había sido víctima, licenciado. Tenemos al licenciado Cancinos, ese es el apellido del licenciado, que él nos cobra la suma módica de 180 a 250 quetzales por escritura o por documento proveniente del extranjero. Esas son las diferencias. No sé si esté vivo licenciado todavía, ya estaba viejito, eran 2 hermanos, no sé si todavía esté vivo ahí, pero todo documento proveniente del extranjero necesita traducirse al idioma español, porque si nos vamos al artículo 13 de su Código Notariado, les expliqué que todos los instrumentos públicos son en español. Esa es la idea. El artículo 38 ya nos explica la protocolación y nos dice, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, o sea, el trámite en relaciones exteriores, que cuando el documento viene del extranjero tenemos que ir a relaciones exteriores y lo primero que tenemos que hacer es comprar un timbre fiscal de 10 quetzales para hacer la legalización de la firma ahí y dejamos el documento ahí con el timbre de 10 quetzales. Algunos documentos se pagan, otros documentos no se pagan, pero el equivalente que se pagaba era $30, ¿verdad? Y yo creo que sí, bueno, y hay algunos que no se pagan. Entonces, y el timbre de 10 quetzales para la legalización de firma. Cuando ya el documento ha salido de ahí y ha estado traducido al español, caemos al artículo 38 de la ley del organismo judicial, que dice que después de haber hecho lo anterior, dice, y si se van a inscribir, deben ser protocolizados ante notario y las autoridades las autoridades actuarán sobre la base, dice, de los respectivos testimonios. Cuando protocolamos un documento por mí ante mí, y ahí en el libro del doctor Neri Muñoz están como ejemplo 3 o 4 protocolizaciones, léanlas por favor. Léanlas y ahí se van a recordar de mis clases cuando yo les digo que es un tanto falso el pie de página del Código Notariado cuando dice al terminar el año de cartular debe foliar. Ahí se van a dar cuenta que no es tan así porque en el momento que protocolamos tenemos que tener foliado, porque tenemos que decir qué folios pasó a ocupar el documento proveniente del extranjero que estamos protocolando. Entonces, ahí se van a enterar ustedes si lo que digo es cierto, es mentira, ¿verdad, compañeros? Entonces dice que del documento protocolado, nosotros vamos a sacar un testimonio, vamos a hacer un testimonio. Y sobre la base de ese testimonio es que optarán los registros. No necesariamente un negocio jurídico, una compraventa, una autorización para vender un inmueble, un mandato. ¿Podemos nosotros llegar a protocolar ahorita con este momento de la pandemia? ¿Cuántos connacionales han muerto allá en el extranjero y tienen propiedades? ¿Qué pasa cuando la gente se va a Estados Unidos? Van a trabajar duro, compañeros. No, yo el año pasado que tuve la oportunidad de estar un mes casi en Estados Unidos, 20 días estoy en Estados Unidos, me pude dar cuenta y me vine muy triste por el trabajo tan duro que hace nuestra gente. Las chicas son las que atienden la mesa y los comedores, ¿verdad? Los restaurantes, ¿verdad? No, comedores no, restaurantes. Atienden la mesa, le sirven a uno y todo.
Y nuestros nacionales son los que barren, limpian y hacen todo, la mayoría. Claro que les pagan bien. Claro que aquí no van a ganar lo que allá van a ganar. Pero esta gente lo que hace allá, que es lista. ¿Y qué hace? Lo primero que hace? Comprar bienes inmuebles aquí. Porque reciben suficiente dinero. Si a mí me cuesta un mes ganar lo que ellos en 15 días lo ganan, y se dedican a trabajar, no tienen vicios, no tienen nada, es la gente que viene y compra bienes. Vale, pero ahorita que se nos están muriendo, ¿qué hacemos? Si dejaron bienes aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para disponer de esos bienes? La partida de función, la certificación de defunción. ¿De qué murió? Pues lastimosamente de COVID, ¿verdad? Porque se dice. Entonces, pero ese documento, esa certificación de defunción de nuestro connacional que tiene bienes que tenemos que cobrar, que allá en Estados Unidos tenía seguro, que ese seguro de Estados Unidos va a seguir para la familia aquí en Guatemala, esa situación de la certificación de defunción, yo tengo que hacerle pases legales allá y aquí, y esa la voy a protocolar y voy a sacar el testimonio de esa protocolación porque a la persona le va a servir para hacer cualquier trámite, por lo menos, como dijo el compañero, para iniciar el proceso sucesorio, intestado de los bienes que hizo. De ahí dice devolución de documentos protocolados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, dice, salvo que a juicio de la autoridad correspondiente no hayan sido determinados. Los originales del documento que viene del extranjero quedan en poder del notario y quedan insertados dentro del protocolo. De ahí dice obligaciones notariales, dice los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de haber autorizado la protocolación, deben dar aviso al Archivo General de Protocolos de que realizaron una protocolación de un documento proveniente del extranjero, y el doctor Neri Muñoz en su libro tiene un formato de un aviso. Entonces, a eso se refiere. De ahí dice el impuesto de papel sellado y timbre. Dice, antes de la protocolación de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales. Esto no se refiere al acta de defunción. Esto se refiere al mandato. Si es un mandato especial, el impuesto fiscal es de 2 quetzales. Si es un mandato general, el impuesto fiscal es de 10 quetzales. Un timbre fiscal de 10 quetzales y un timbre fiscal de 2 quetzales, dependiendo del mandato. Y este impuesto se coloca en el documento original y a ese solo se le saca fotocopia para hacer el testimonio, ¿verdad? A eso se refiere el artículo 41 de su ley del organismo judicial. Y de ahí que tenemos régimen especial en el trámite, no es aplicable a documentos regidos por normas especiales de orden interno. Esa es otra cosa. De esa acta de protocolación se da cumplimiento con el artículo 37 de su código de notariado. Como ven, yo creí que no iba a terminar de dar la clase porque esta clase es bastante larga, muy poquito lo que dice la plataforma, muy poquito lo que dice, lo que expliqué en la plataforma, me dediqué a explicar el instrumento público, pero ya aquí sí, ya amplié el instrumento público, en la escritura pública, ya amplié el acta de protocolación y de ahí la razón de legalización de firma. Vamos a agarrar dentro de 8 días unos 5 o 10 minutitos para platicar la razón de legalización de firma. Y yo creo que con la clase de la otra semana estamos listos, ¿verdad? Para ya poder enfrentar el primer parcial. Estamos entonces, mis niños, con el tema. Hemos terminado, son las 10:15. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Bastante interesante la clase y ustedes sigan ahí esperando su siguiente clase y ya dentro de 8 días vemos un poco más, un poquito más, ¿verdad? El tema este de la razón de legalización de firma y que es una obligación, ¿verdad? Pero ustedes, sí, por favor, me hacen el gran favor ahí de estudiar, de estudiar profundo y no olvidar que las clases virtuales, que la plataforma, que lo que yo digo es poco a todo lo que se tienen que preparar. Siempre, todos los sábados que les dé clase les voy a decir que estudien, que se preparen, que
hagan todo lo necesario por ser mejores que nosotros cada día. Que los libros, no sé cómo se los han traído los compañeros, pero están re bien, están re bonitos los libros. Ahí sí que, como dijo, ya saben quién, están re bonitos los libros, porque esos me ayudaron hoy, me ayudó el libro a poder extenderme un poquito más en la clase, extenderme un poquito más en el tema y explicarles un poquito más, ¿verdad? Eso es lo que me ayudó el día de hoy. Yo me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, mis niños, el sábado. Dios los bendiga y ya saben qué tienen que hacer, encomendarse a Dios y más cuidadosos, mucho más cuidadosos, ¿oye? Mucho más prestos a salir adelante y a agarrar la semana laboral con entusiasmo y alegría. Dios los bendiga y esté con todos ustedes hoy y siempre. Buenos días.